Hola, bienvenidos una vez más a Vivir en Armonía. Es para mí un gran placer poder recibirlos nuevamente en este episodio que vamos a hablar de un tema muy importante como es las técnicas y hábitos de estudios, cómo ayudar a nuestros hijos en ese proceso de aprendizaje y poder ayudarlos a lograr el éxito escolar. Para eso contamos con la presencia de una querida colega, la licenciada Bettina Goico, quien es psicóloga escolar y además técnica en hábitos de estudios. Bienvenido, Bettina. Gracias, Indira. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de tenerte en este espacio y poder juntas desglosar, conversar sobre ese tema tan neurálgico para los jóvenes, los niños y los padres, como es las técnicas y hábitos de estudios y cómo influyen en el éxito o en el fracaso escolar de los estudiantes de primaria como de secundaria o universitarios. Antes que nada, Bettina, me gustaría conocer cómo llegas tú a trabajar con este programa tan hermoso que tienes de técnica y hábitos de estudios para los niños, los jóvenes, los universitarios. ¿Cómo pasas de la psicología clínica a lo que es ya trabajar con lo que es terapia de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de estos niños? Claro que sí, Indira. Es una historia que empieza de cuando empiezo a trabajar en los campamentos de verano y escucho a los padres ya en ese proceso de vacaciones, ya empezar a mostrarse preocupados. Va a empezar la escuela, este niño, que con las tareas, que cómo voy a hacer. Luego viene Little Me Preschool, que fue el preescolar, y ahí los padres continuaban con los hijos mayores a pedirme ayuda con el hijo mayor que le va mal en la escuela, que no tiene paciencia, que no sabe estudiar, que cuando viene el examen le va nervioso. Y yo me abría la posibilidad de poder identificar verdaderamente cuál es la necesidad de ese alumno. Entonces, que el padre dice que le va mal, que no sabe estudiar, que no tiene horario, que se le quedan las tareas, que no sabe cuándo tiene las que hacer. Entonces ahí empiezo yo. ¿En la etapa del preescolar? En la etapa del preescolar, ya en horario de la tarde, a trabajar con los hermanitos de los alumnos. Excelente. Del preescolar. Sí. Y ahí con un programa muy básico, empecé a trabajar con ellos y poder darme cuenta, claro está, niños que tenían una dificultad en comprensión, niños que venían en un hogar donde no había estructura, niños que no sabían cómo iniciar, niños que con sus profesores no tenían un nivel de comunicación que le permitiera sentir esa tranquilidad y confianza de qué tengo que hacer, cómo hacerlo. Padres también con un horario de trabajo muy comprometido, necesitando trabajar con sus hijos ya en horario de la noche, cuando los niños ya no están en la disposición. Entonces ahí comienzas ya y pasas a trabajar del preescolar en la terapia de aprendizaje y en los hábitos de estudio. Claro que sí. Entonces, siempre fue muy importante con los padres hacerles saber que ese espacio no era para hacer tareas. Eso es muy importante, hacer esa observación, porque los padres confunden sala de tareas con un espacio de técnica y hábito de estudio de lo que es terapia de aprendizaje. Enseñar a los jóvenes y a los niños a estudiar, a estructurarse. Tú inicias en ese momento todo ese proceso y ese programa inicia ahí. Ese programa inicia ahí. Muy de la mano con los padres. Era una oportunidad para mí que también que yo estaba aprendiendo. Claro. Y los niños me traían esa información de la escuela. ¿Cómo es tu profesora? ¿Cuáles son tus horarios? ¿Cambias de aula? Enséñame dónde anotas tus tareas, vamos a ver tu calendario escolar. Empezar el niño a familiarizarse con el colegio, con el todo. No solamente con una mascota y un libro, sino también con todo lo que implica esa responsabilidad escolar. Excelente. Entonces, las dificultades de aprendizaje han estado siempre presentes a lo largo de toda la etapa escolar de un niño y se han constituido en los principales retos y desafíos del maestro, del alumno y de la familia. Y la principal causa del éxito o del fracaso escolar. Es algo permanente, es la queja eterna que uno ve en consulta con los padres, con la familia, con altos niveles de ansiedad, porque el hijo tiene un éxito o un fracaso escolar o no está yendo bien en el colegio por el tema del estudio. Entonces, en ese sentido,
¿Qué hay detrás de la famosa frase, mi hijo no sabe estudiar, mi hijo no tiene hábitos de estudio, que la familia llega con altos niveles de ansiedad a la consulta? Veo muchas familias así. ¿Qué hay detrás de esa frase, Indira? Muy interesante. Detrás de esa frase hay una familia que se siente frustrada. Hay un diálogo que no se entienden entre papá, la escuela y los hijos, porque el papá quiere que el hijo aprenda y que saque buenas notas, mientras el hijo se encuentra con las manos atadas porque no sabe cómo poder hacerlo. Ciertos alumnos tienen una dificultad en materias específicas. Claro, y cómo los padres abordan ese llamado de la escuela que los llama, generalmente llama y refiere fuera del colegio de manera externa, porque este hijo no está funcionando, hay un bajo rendimiento académico, y los padres, yo veo en consulta que manejan altos niveles de ansiedad, se culpabilizan unos a otros, entienden que el niño es distraído. ¿Cómo tú abordas esta familia, la coges la primera vez y qué haces con esta familia? Y luego, vamos a ver luego ahorita la resistencia del niño cuando llega, pero ¿qué pasa con ese abordaje de la familia? ¿Cómo llega esta familia? Mira, esta familia, como tú lo has descrito, llega con un nivel alto de ansiedad. Quieren un resultado inmediato. Empiezan con los niños, es que él juega, el que dedica mucho tiempo a los videojuegos, es que él es que tiene que asumir su responsabilidad. Y esa palabra muchas veces para los niños, ellos no la entienden. Esa es tu responsabilidad. Entonces es ponerle un traje grande a ese niño. Depende de la edad también. ¿Qué es responsabilidad? Sí. ¿Qué es? ¿Qué entiende ese niño por responsabilidad? Entonces, empezar a conocer con los padres el historial de ese niño en el colegio. ¿Por qué, Indira? Porque algunas veces vienen niños que con cambios de escuela. Entonces, ese proceso de adaptación, de poder adentrarse, de saber que han dejado un grupo de amigos atrás, que están acostumbrados a un sistema, todo eso influye. Claro que sí. En el rendimiento del niño, en cómo se siente en ese nuevo medio, empezar a relacionarse con nuevos amigos. Entonces, hay varios elementos que tomar en cuenta en ese momento. Por ejemplo, puede verse, tú puedes descubrir ahí, diagnosticar algún tema familiar que está afectando emocionalmente al niño y que de alguna manera el niño se ve reflejado en su rendimiento académico. O tú recomiendas a los padres cuando llegan contigo con la queja, con el referimiento del colegio, con el desgaste como familia, con este joven, que si llega en la adolescencia, puede ser que tenga toda una primaria ya en este proceso. Depende de la etapa que lleguen a ti, ¿verdad? Yo menos que hay diferentes abordajes. Sí. Pero ¿qué haces con esta familia? ¿Le recomiendas en el momento entrar directamente con el programa o primero te gustaría o lo ideal sería que el joven o el niño llegara evaluado por un equipo multidisciplinario primero y ya con un diagnóstico tú trabajar ya directamente con la terapia de aprendizaje y con las técnicas de hábito de estudio? ¿Cómo lo prefieres que te llegue? Mira, Indira, la primer contacto es con la familia, es con los padres. Sí. Para poder conocer, eso como yo te dije, el historial, el motivo de referimiento, qué ellos han hecho es muy importante también. Ustedes cómo han abordado, qué resultados han tenido. ¿Qué han hecho anteriormente? Claro que sí. Entonces, llegan los alumnos que ya vienen con una evaluación y llegan aquellos alumnos también que vienen referidos por el colegio porque no sabe estudiar. Entonces, ahí, luego de escuchar el historial y considerar, entonces, muchas veces se manda a una evaluación. O sea, tú prefieres también que si no ha sido evaluado, vaya a evaluar. Claro que sí. ¿Qué te aporta esa evaluación en el momento como terapeuta de aprendizaje y especialista en hábitos de estudio? Claro, esa evaluación completa, muchas veces es no solamente la parte psicológica, pero también la parte médica, aporta información para la mayor comprensión. Cuando hablas de la parte médica, ese equipo multidisciplinario, estamos hablando de un psicólogo escolar que va a evaluar la parte de todo lo que es psicológico, ¿verdad? Sí. La parte de emocional y familiar y cognitivo y familiar. Sí. Y el otro especialista sería el neurólogo pediatra, que va a pasar toda una serie de evaluaciones clínicas para confirmar o descartar variables. Sí, claro. Y luego el otro especialista sería un psicopedagogo que va a pasar pruebas especializadas en aprendizaje. Sí, amerita también. Hay otro profesional que se me quedó ahí que podía también integrarse en el equipo. Luego de la evaluación con el neurólogo, si el niño realmente presenta conductas que realmente ameriten llevar un seguimiento en la parte farmacológica, entonces
con ese especialista, el niño recibe Pero para unos medicación. padres que ya quieren iniciar, primero irían a evaluar con un psicólogo especializado en evaluaciones cognitivas y emocionales. Claro. Y luego, si amerita, iría a referimiento al neurólogo. Claro que y a partir de ahí, tú tienes un buen diagnóstico para poder trabajar y acompañar a esta familia y a este joven. Sí, claro que sí. Y además, yo hago contacto con la escuela. Ah, excelente. Esa parte es primordial. Sí, Vamos sí. a ver, un trabajo de equipo. Un trabajo de equipo. Multidisciplinario. Sí. En la escuela, ¿Qué con lo que haces es la con la unidad escuela? de psicopedagogía, ese equipo de profesionales nos reunimos, entonces ellos me van a traer esa información de lo que ellos han observado en el niño por un largo periodo que ha meritado poder llamar a los padres para que tomen acción. Excelente. Entonces, yo también hago una visita a la escuela. Eso es importante. Sí. Hacer una observación de campo Sí, del sí, niño. Sí. Ahí en Excelente. plena acción, el niño en su aula tomando clase, veo el niño en su participación, veo el niño interactuando con los demás, con el profesor, con sus compañeros de aula. Eso es una visita que es también muy importante. Y es importante porque es un trabajo de equipo de la familia, del colegio y de los profesionales que están trabajando con el niño y el alumno, que es el protagonista. Claro que Entonces, ese trabajo, todos en comunicación, va a producir un gran efecto al final. En ese sentido, yo quiero saber qué relación. Muchos padres dicen, mi niño es distraído, por eso no sabe estudiar. Y te llegan con muchas hipótesis los padres, pero realmente no están claros. Sí. Yo veo que hay muchos trastornos que están muy relacionados con el bajo rendimiento académico y con el fracaso escolar. Estamos hablando del trastorno por déficit de atención, de dificultades en el aprendizaje como discalculia, disgrafía, dislexia. También hay otros trastornos que pueden causar que el niño tenga dificultades en el aprendizaje o bajo rendimiento académico, pero todos se van a beneficiar de lo que es una terapia de aprendizaje y de un acompañamiento a nivel de hábitos de estudio. ¿Qué tanto tú trabajas para clarificar esto, para ver qué condición trae con la evaluación y luego a partir de ahí de poder saber hacia dónde vamos y se benefician todos? O todos los niños que llegan por alguno de estos trastornos, generalmente trastorno por déficit de atención o alguna de las dificultades que ya mencionamos, discalculia, disgrafía, dislexia, o puede haber niños funcionales que no tienen ninguna de estas condiciones y que definitivamente ellos solamente tienen un coeficiente promedio normal, pero no tienen hábito de estudio y en la familia no hay estructura y no hay rutina. ¿Qué tanto de todo esto tú ves? Claro que sí, Indira, eso que tú has mencionado, lo veo. Todo un poquito. Claro que sí. Viene el niño que tiene un trastorno en la impulsividad, en la ansiedad, ese niño que le cuesta mucho poder trabajar con su autocontrol, como también ese niño que no tiene un diagnóstico per se. Pero sin embargo, como dices tú, carece de esta estructura que es lo que le da la seguridad para él poder enfrentar. Estructura familiar. Familiar, estructura en todo lo que tiene que ser rutina, estructura en todo lo que tiene que ser la organización, la planificación. En otras palabras, como yo me refiero con los alumnos, te conviertes en un administrador de tu tiempo, de tus materias, y tú vas haciendo un rejuego. Entonces, sí ves niños de lo diferente, con diferentes dificultades. Claro que sí. Déficit de atención, diferente de la que ya mencioné, y además niños normales entre comillas, Sí, funcionales, sí, que no tienen ninguna condición específica, pero que no tienen estructura familiar, Sí. no tienen hábitos de estudio, o simple y llanamente pueden haber niños también con un coeficiente promedio bajo, Sí. que no es el coeficiente promedio, y esto también necesita más ayuda Sí. y más acompañamiento. Sí. Excelente. Vamos a ver. Hay una frase muy famosa en los niños que comienzan las terapias de aprendizaje y también que dicen, yo no puedo, es que yo no puedo aprender como esos hábitos de estudios, yo no puedo. ¿Qué hay detrás de esa frase de ese joven que te dice, no, es que yo no puedo, Betina, yo no puedo aprender a estudiar, hay algo que me bloquea? ¿Qué hay detrás? ¿Qué has visto detrás de esos niños y esos jóvenes? Detrás de esa frase hay un diálogo interno, el cual está frenando a ese niño. Ya lo he escuchado muchas veces, ya se ha apropiado de esa frase y muchas veces se quedan ahí. Entonces, escuchar... Un diálogo interno negativo. Claro. Porque ha sido muy etiquetado en el colegio por los padres y tiene días, meses y años etiquetado. Exactamente. Entonces, es un niño que viene con una memoria de lo que son sus experiencias, donde él ve que ha habido más fracasos que logros. Exactamente.
ese niño también muchas veces, con la misma composición familiar, se acostumbra a estar en esa postura de comodidad. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, los padres lo ayudan. El pobre, él no puede. Entonces, imagínate que eso es retroalimentar esa percepción que tiene de sí mismo. Claro. Entonces, eso es muy importante al momento de trabajar con los niños con una dificultad de aprendizaje, esos niños que carecen de hábitos de estudios. ¿Qué haces con esos niños tú? Con esos que llegan con ese discurso interno tan negativo y tengo que comenzar a reprogramar su mente. Y tienes que hacer un trabajo interno ya emocional con mi discurso y lo que yo pienso de mí, que es un tema de autoestima al final. Claro que sí. ¿Qué haces con esa autoestima, Betty? Uy, Indira, me encanta esa parte. Con esos niños hacemos actividades donde ellos puedan ver cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, sus talentos, lo positivo que hacen, los logros que han adquirido. Y ellos poco a poco, cuando se van viendo, wow, pero algunas veces dicen, pero ¿y qué yo hago positivo? Porque entienden que es lo grande, el tener un trofeo. No, vamos a lo pequeñito. Excelente. Realmente, que viene de ellos. Entonces ahí el niño se va Comienzan a amarse. Claro, se va viendo como una persona que tiene la Valor. Capacidad. Y sobre todo, Indira, algo muy importante, la comparación. Eso es básico, esencial. Los padres cometen mucho ese error con hermanitos o quienes comparan. Vamos a ver. Sí, básicamente. Aunque dice, delante del niño, dice, yo no quisiera comparar con el hermano, pero entonces ahí viene ya, donde el niño se ve por debajo y responde. Porque ese trabajo con los padres también es también conversar con ellos. Que eso no es un comentario que se va al aire. Eso queda en el niño por el cual se está comparando. Totalmente. Entonces, ¿cómo se construye la autoestima de un niño? Con cada gesto, con cada palabra, con cada acto de nuestros padres hacia nosotros, hacia el niño. Exactamente. Entonces eso es importante. Y el niño, igualmente él lo hace con sus compañeros del aula también. Entonces es también que él pueda siempre ver sus capacidades, sus habilidades y saber que las que él en este momento posee son las que él ha aprendido. Claro. Y hay oportunidades para esas capacidades poder llevarla más allá. Y el niño se va empoderando, se va amando, va subiendo los niveles de autoestima y comienza a tener un discurso interno que lo empodera positivo, que lo empodera para hacer un trabajo exitoso y verse como un líder positivo en la escuela, en la casa. Esa es la principal transformación, que tienes que hacer un trabajo muy integral ahí. Sí. Muy bonito, Indira, porque cuando el niño empieza a verse, ya quiere participar. Excelente. Ya se siente parte de un grupo, ya yo voy a aportar. Excelente. Ya no está transparente en el aula. Esa es la idea. El niño ya no es invisible. Exactamente. Y ya deja de ser etiquetado. Exacto. Y es un trabajo con los profesores también. Qué buen tema tocaste. ¿Cómo trabajas con los profesores para que desetiqueten al niño y para que ese label se lo quitemos y el niño no se sienta el niño que es un tema en el colegio? Entonces, ¿cómo logras hacer eso con los profesores? Que a veces es muy difícil. Sí. Vamos a ver. Bueno, como tú sabes, nos encontramos con profesores que están en la mejor disposición de poder trabajar y sobre todo, yo con los profesores, yo converso que esto es una oportunidad para hacerlo a nivel grupal y no hacerlo específicamente con ese alumno con el cual estamos trabajando. Entonces, con los profesores de poder ellos también ver oportunidades para que el niño participe, para que el niño pueda ser líder, como tú dijiste, en una actividad. Claro, integrarlo. Todos esos talentos que el niño tiene desde lo más mínimo de pintar, de que el niño lo aproveche, que el profesor sepa que realmente el niño ¿Y realmente responden los maestros? ¿Comienzan a hacer el trabajo integral con ustedes y con todo el equipo multidisciplinario? Y ves los grandes cambios. Claro que sí, claro. Y el niño se siente de una manera totalmente diferente. Pasa por esa aula y yo soy parte de esta escuela, de esta comunidad, de mi aula. Ya el niño se ve diferente. Y tú ves los cambios y las transformaciones. Sí. Excelente. Cuando el niño llega, ya llegó la familia, ya fue diagnosticado, llega con una evaluación o sin evaluación, ya va a iniciar un programa de hábito de estudios contigo, de estructura. ¿Cuáles son las principales, la resistencia que tú notas en esos niños cuando llegan? Ellos tienen una resistencia, pero también llegan con unas características o banderas rojas. Ellos llegan también con un perfil. Primero dime el perfil que ellos llegan y luego cuáles son las resistencias que ellos hacen contigo. El perfil del niño que hay dos situaciones diferentes. Sí. El niño que conversa, el padre ha conversado con ella o que acepta o que yo quiero la ayuda. Okay.
También llega aquel niño, el cual reconoce que no la quiere, que no la necesita, pero voy a complacer a mi papá. Ok. Entonces, ahí tenemos Dos dos vertientes diferentes. Sí. Ese niño que llega, normalmente llega un niño que muestra inseguridad, es un niño que tiene en muchas ocasiones dificultad para poder expresarse abiertamente, está muy pendiente de lo que los demás van a pensar de él. El niño etiquetado. Exacto, es un niño también que muchas veces en lo que tiene que ver con los horarios y la rutina no cumple, tarde en la escuela, le cuesta levantarse por la mañana, se va sin desayunar, necesita que le recuerden, ese que le mandan la mascota a las 10 de la mañana porque se le quedó en la casa, está desorganizado. Tú le preguntas su horario, bueno, no sé porque lo van a cambiar esta semana. Entonces está perdido. Llega perdido generalmente. Tanto el que llega porque complace a los padres como el que quiere ir. Realmente llegan, esas son las características. Y una característica también es que ves esa actitud de llego hasta aquí. O sea, no sé, es que el profesor, llevan la responsabilidad del profesor porque el profesor no hace, porque el profesor es así. Proyectan la culpa en el profesor y en la escuela. Sí. Responsabilizan al otro en vez de asumir. Y ellos no asumen. Excelente. Tienen mucho miedo a que se les siga sumando tú no eres capaz, no lo vas a lograr. Tienen mucho miedo. Entonces ellos ahí ponen el freno. Mecanismo de defensa. Sí. Y entonces inmediatamente proyectan su culpa. Exactamente. Y no sé cuáles serían las resistencias que ponen al principio, esa resistencia que tú notas y no quieren trabajar contigo. Claro, empezamos a ver sus horarios después de la escuela. ¿A qué hora estudias? ¿Dónde estudias? Yo digo, ese niño rodante que un día en la sala, otro en el balcón, en la habitación de mamá, estudio en otro lugar. Entonces, esa resistencia a poder trabajar en el mismo lugar, hay que ese lugar reúna las condiciones que le favorezcan para su concentración, para su atención y que tenga lo que necesita en ese espacio. Que el niño no quiere tener un lugar estable, fijo, se resiste. Se resiste, que yo tengo que estudiar con música. Sí. Los niños ya yo he podido comprender que para algunos niños tener una musiquita suave no le interfiere. La generación Z es así. Uno se ha dado cuenta que ellos pueden estudiar con música. Sí. Supuestamente. Sí. Un tema también de la resistencia es el tema de los videojuegos, el tiempo que dedican. Ellos entienden que es un poquito, ellos entienden que es un ratico, que después que acaban. Para mí ese es un tema vital que tú acabas de tocar. Sí. ¿Cómo haces para trabajar con la triangulización con la tecnología? ¿Cómo tú puedes comenzar a hacer ese trabajo con estos niños que muchas veces triangulizan con la tecnología demasiado? Sí. Y como no tienen hábitos de estudio ni estructura, pues no hay límites en casa y no hay reglas claras con los padres. Sí. Entonces, hay padres permisivos que tienen miedo de aplicar estas reglas, estas estructuras, y otros vienen de hogares con demasiada estructura y demasiados límites. Y claro, si tú estás triangulizando con la tecnología, no puedo tener un hábito de estudios bueno. ¿Cómo tú trabajas eso? Mira, Indira, surge una magia, como yo digo. Surge una magia porque inmediatamente el niño ve, cuando conversamos de qué vamos a trabajar en este espacio, yo le explico todo lo que vamos a trabajar, el niño empieza a ver, se da el permiso para intentarlo. Entonces, ver cómo ese tiempo de dedicar al videojuego le está quitando tiempo al descanso, eso no le va a permitir levantarse al otro día con tiempo suficiente para prepararse, ir a la escuela, esa primera clase que la reciba de una manera que le permita sacar esa nota que él quiere. Y él lo logra ver, depende de la edad del niño. Poco a poco, Indira. Ellos, tienen la capacidad de empezar a negociar, porque eso es una palabra muy importante, sobre todo con los adolescentes. Negociación, muy bien. Sobre todo con los adolescentes. ¿Y los padres entran en ese proceso? No, los padres felices realmente. Eso es muy interesante porque muchas veces cuando se da en el niño de que él acepta y va a regularizar su horario, los papás se quedan sorprendidos.
Pero yo en terapia tengo que trabajar con los padres, en terapia familiar, porque son padres muy permisivos. Entonces nos damos cuenta que no hay reglas y que no hay reglas claras con los niños de acuerdo a su edad. Sí. Y por eso muchas veces estos niños no tienen estructura y se pasan horas jugando porque papá y mamá permiten la tecnología mucho tiempo, o me topo con estos padres demasiado psicorrígidos y cuadrados, donde se la quitan toda la semana, donde no hay un equilibrio y tengo un niño ansioso, desesperado porque llegue el fin de semana para pegarme de la tecnología. Tampoco está motivado a estudiar, porque no hay una negociación. Tú logras hacer ese trabajo entre padres e hijos. Claro que sí. Yo me enfoco más con el hijo. Y el hijo tú lo llegas a concientizar de tener esa estructura, esa rutina, cómo lo va a beneficiar, y los padres tienen que revisar si hay estructura en casa. Sí. Y los padres, o sea, esta es una conversación también que va paralela con los padres. Totalmente. Realmente es de ellos permitir estos cambios que el niño quiere para él, supervisarlos, porque la idea es que el papá también vaya retirándose un poco y no sea ese papá guardián. El papá guardián que no deja que el niño se autogestione. Exactamente. Pero tienes que trabajar con ellos, me imagino, porque imagínate unos padres que no tienen estructura y que son muy permisivos. Un niño se pasa largas horas pegado de la tecnología, y entonces si no tengo unos padres con un poco de estructura, con unas reglas que van a elaborar nuevas, y el niño, ya tú has trabajado con el niño, imagínate si los padres no responden. Debe ser un trabajo definitivamente en conjunto. Claro que sí. Es un trabajo de mucha conciencia con los padres también, porque los padres tienen inseguridad. Y si yo me retiro, ¿qué va a pasar? Yo tengo que estar ahí. Sí, tienen mucha inseguridad. Entonces, ese es un tema también de poco a poco irlo acompañando para que ellos se vayan retirando y acompañando al niño para que vaya asumiendo. Excelente, esa es la idea. ¿A qué edad tú recomiendas que comience este programa un niño? ¿Tiene que llegar cuando esté en crisis la familia, el niño, cuando han referido del colegio obligatoriamente? ¿Cualquier niño puede iniciarlo y es lo ideal? ¿A qué edad tú piensas que la parte ya cuando entran en primaria? Cuéntame un poquito. Claro, Indira, los niños desde que empiezan en esa primaria ya empiezan con una estructura, con un horario, empiezan a manejar mascotas, una tarea que va y viene, una programación de un pruebín todos los viernes, de un deporte que tengo un día, entonces el cambio de uniforme. Entonces ahí empezamos a trabajar con los niños, no propiamente porque tenga una dificultad y no venga con una evaluación, con un diagnóstico, sino realmente, claro que sí le va a beneficiar. Porque ¿tú recomiendas que sea desde antes, desde que inicia la etapa de primaria, que los padres permitan que un niño que no tiene mucha estructura, porque hay niños que lo tienen interna y que están muy, muy estructurados, pero los que no tienen, que ellos notan esos rasgos, que inmediatamente inicien con un acompañamiento en esta fase, la primaria? Claro, muy adaptada a lo que son las necesidades de un niño de primaria. ¿Trabajas con todas las edades? Sí, claro que sí. Hay algo importante, Indira, también, y es tomar en cuenta la metodología de la escuela. Eso es importante, claro. Eso es importante poder conocerlo para ir a la par con cómo es esa enseñanza en esa institución. Porque puede pasar que dependiendo de la metodología o si es bilingüe, o el tipo de metodología, que el estudiante no responda. Tú tienes que enterarte básicamente de cómo trabaja esa escuela a nivel metodológico. Claro, para poder esas estrategias de aprendizaje dentro de ese programa, el niño la vaya integrando y adaptando a cómo él aprende. Ok, entonces ahora sí, vamos a hablar un poco del programa, de cómo se beneficia la familia, el niño, el profesor, la escuela de este programa y qué cambios tú ves en la familia y en el niño. Vamos a hablar del programa, en qué consiste este programa, y primero vamos a definir qué son técnicas y hábitos de estudios y a qué podemos llamar esto. ¿Qué es? Vamos a ver. Mire, el programa de hábitos de estudio es un programa que está conformado por 10 sesiones. Es Excelente. Un encuentro individual con ese alumno, donde él tiene ese espacio para traer ahí lo que es su experiencia de escuela, el día a día, y también poder compartir con esas estrategias específicas, con esos recursos que van desde lo que es un calendario, lo que es la agenda, lo que es el uso de la plataforma de la escuela, para que pueda entrar y conocer qué hay, supervisar su rendimiento. Ahí también trabajamos con un método para que el niño pueda tener la oportunidad de leer y comprender eso que está leyendo. Hay muchos niños que necesitan
hacerlo de una manera más, la palabra no es breve, sino aquello que es extenso, poder dividirlo y afianzar eso que se lee. Esos niños que tienen un libro que le ponen a leer y de aquí a 2 meses tienen que entregar un resumen, entonces ahí nosotros lo acompañamos para que pueda. Okay, entonces, y leyendo ese libro, lo entre dentro de lo que es su rutina diaria, esa lectura, y no se quede para último momento. Y se logra entonces elaborar una estructura con este niño, unas rutinas, y dentro de esto elaborar lo que es que él pueda ir desarrollando poco a poco un hábito de estudiar, de aprender a leer. Inclusive los niños de hoy no leen, Betina. Y son todos tecnológicos. ¿Cómo tú haces ese proceso con este programa? Mira, ellos están en negación. Sí, claro que sí. Quieren encontrar un resumen en Google del libro. Totalmente. Y demostrarle al profesor que no fue de Google. Exactamente, sobre todo. Sí, ellos son muy listos, Y ahora con ChatGPT también. Sí. O sea, que ¿cómo tú logras eso con estos niños tecnológicos de hoy? A que ellos tienen que tener las destrezas ellos, desarrollarlas ellos, para luego poder utilizar la tecnología a su favor. Pero luego de que ellos ya saben y saben estructurarse ellos, saben hacerlo ellos. Por ejemplo, algunas de las técnicas de hábitos de estudios, ¿cuáles son? Subrayado. Cuéntame un poquito, ¿cuáles son las técnicas? Claro que sí. Mira, Indira, hay algo muy importante que yo trabajo con los niños y yo le digo, mira, esto que vamos a conversar de estrategias, tú la conoces. ¿Alguna vez tú subrayaste para poder resaltar a esa idea? En algún momento tú escribiste una palabra que pudiese resumir ese párrafo. Exacto. En algún momento tú hiciste una araña, que es algo muy cómico que hacemos, donde el niño pone el tema central y alrededor, en lo que serán las paticas, pone detalles. Excelente. En algún momento hiciste un mapa conceptual. El mapa conceptual, que es básico. ¿Entiende? Entonces el niño, ay, sí, yo lo he hecho. Entonces vamos a ver esta información con estas diferentes opciones, ¿cuál tú vas a elegir para poder trabajar y recordar? O sea, que a través del programa le das todos unos recursos al joven que son diferentes y él aprende, o el joven, la niña, aprende a trabajar con cada uno de esos recursos, va enfocando en cada recurso. Claro, y de acuerdo al material, entonces él va a elegir con cuál se le hace más fácil. Ok, no con todos juntos se trabaja y él puede. No, con todos juntos. Trabajamos con lo que son los acrónimos, las oraciones acrósticas, y a ellos les encanta. Tanta palabra me la voy a aprender. En orden alfabético, tú la quieres agrupar, tú la quieres clasificar. Eso es un punto importante. A nivel neurológico, hay aspectos que con los hábitos de estudio y las técnicas se va a potenciar en estos niños. Hay áreas cognitivas que se van a trabajar. Por ejemplo, la memoria, vamos a ver, las funciones ejecutivas, la concentración. Cuéntame un poquito qué trabaja este programa y cómo va a potenciar algunas áreas a nivel cognitivo, que es muy importante en estos jóvenes. Qué bueno que tú me haces esa pregunta, Indira, porque cuando íbamos conversando, te iba a decir que en este trabajo, que no solamente se enfoca en estrategias, esas áreas como lo que es la memoria de trabajo, la planificación, el control de los impulsos, la supervisión del rendimiento, el manejo del tiempo, con ellos yo lo trabajo también, lo que a ellos les encanta, que es a través, en muchas ocasiones, de juegos educativos. Utilizas los juegos educativos. Claro que sí. Depende de la edad. Claro que sí. Y a ellos les encanta. Entonces, ahí vamos trabajando esos objetivos a través del juego. O la atención. La atención, la concentración, eso que te mencioné, de esas funciones ejecutivas, excelente, que son importantes. Son básicas para el trabajo escolar. Claro, y el niño la va entendiendo. Ok, ¿y con un adolescente también trabajas con juegos? También trabajamos con juegos de poder buscar detalles similares, trabajamos con laberintos, trabajamos con armando unos cubos, o sea, todas esas áreas a través de esos juegos se van potenciando. Claro, ¿y qué más a un niño que poder trabajar en un ambiente donde están compitiendo, donde están viendo que están avanzando, donde le encanta? Ahí lo vamos conversando. ¿Y el trabajo tuyo es grupal o el programa es individual? Yo lo trabajo de manera individual.
O sea que la persona, los padres que decidan que sus hijos deben empezar a adquirir esta estructura, estos hábitos de estudio, definitivamente van a tener un programa individualizado de 10 sesiones, donde al final vamos a ver esa parte ahora. ¿Con qué? O sea, ¿cómo se beneficia esta familia y cuáles son los beneficios que tú comienzas a ver en este niño, en esos padres y en el colegio también cómo se beneficia? Vamos a ver esos beneficios que vamos a obtener. Y hay que tú ves la transformación cuando termina estas 10 sesiones. Claro, Indira, tomando en cuenta el motivo de referimiento, yo hago una evaluación previa del niño de lo que tiene que ver con sus hábitos de estudio, cómo él se percibe a sí mismo, cómo lo ha estado haciendo hasta ahora. Una evaluación diagnóstica tú haces muy bien. Entonces, trabajamos las 10 sesiones sin dejar de mencionar que en ese intervalo yo tengo reuniones con los padres también. Claro, periódicas. Visito a la escuela. Okay. Me reúno también con el equipo psicopedagógico de la escuela. Entonces, al final, hacemos una evaluación, una postevaluación. Esa evaluación es tuya. Esa evaluación. Igual que la evaluación diagnóstica al final. Sí. Y ahí vemos dónde estamos hoy. Claro que sí, claro. Que las áreas trabajadas, las que identificamos que necesitaban reforzamiento. Entonces, a través de esas actividades, cómo el niño pudo integrarlas y ver sus resultados. Porque esta parte de esas sesiones con los niños, ellos me vienen a contar. Ya tú ves que ellos están atentos. Yo tengo un prueba tal día, yo tengo una presentación. Comienzan a transformarse y a cambiar. Ahí hacemos las presentaciones, vamos a ver, yo voy a ser tu público. Excelente. Y ellos ahí empiezan a contar y tenemos lo que es la pizarra blanca y ellos ahí hacen toda su presentación y se van felices porque se sienten confiados. Y ya comienza a crecer la autoestima, la confianza en mí mismo, yo sí puedo. Sí, la independencia. La autogestión. Sí. Y también yo sí puedo, ya me lo creo, ya veo logros en mí y yo comienzo ya a poder hacer un trabajo mejor y más hermoso porque el discurso interno cambió. Sí, el discurso interno cambió y los resultados le están hablando también. Los resultados, claro, que también hablan de éxito. Claro que sí. Las notas. Claro que sí. Excelente. Entonces, si podemos dar recomendaciones finales a los padres, ¿cuáles serían? Esos padres que ahora mismo están absortos, llenos de ansiedad, graves con estos niños, con este bajo rendimiento académico, con un fracaso escolar, hasta han repetido cursos, algunos niños, y realmente frustrados. Y llegan a la consulta, que lo he visto en mi consulta, totalmente con altos niveles de ansiedad y muy frustrados, y que tengo que hacer referimientos yo justamente al equipo multidisciplinario. ¿Qué tú le recomiendas a esos padres en este momento, esos padres que se están viendo ahora mismo a ti, Bettina? Mire, yo les recomiendo que realmente puedan detenerse y poder realmente tomar una buena decisión de aquí en adelante, cómo ellos pueden apoyar a su hijo en este momento donde está teniendo dificultades a nivel de cumplir con sus responsabilidades de su tarea, manejar un horario, que puedan ellos buscar esa ayuda para que esa relación, sobre todo entre padres e hijos, no siga afectándose y el niño pueda tener esa oportunidad para poder organizarse y llevar esas materias en la escuela de una manera donde accione, mantenga una comunicación con sus profesores, cumpla, vea buen resultado y se vaya, esa palabra muy importante, empoderando e independizando. Y ya va a bajar ese nivel de ansiedad en la casa y ya va a cambiar el discurso con los padres. Excelente. Entonces, estos padres confiados, primero evaluar, hacer esa evaluación diagnóstica donde vamos a ver dónde está el tema principal de este niño, con qué contamos, con qué llega, y luego con un equipo acompañado multidisciplinario, iniciar su programa de hábito de estudio que le va a dar estructura al niño, le va a dar confianza, aparte de que pueda tener otra condición y tenga que también tener otros especialistas, que eso no tiene nada que ver con el trabajo que tú vas a hacer. Sí. Excelentes recomendaciones para la escuela, para los profesores. ¿Qué le dirías a todos los profesores que nos están viendo hoy y que definitivamente tenemos que trabajar con ellos también? Son parte vital en este proceso. A los queridos, dedicados profesores. Sí, queridos y dedicados, porque usted pasó por ahí. Sí, así mismo es. A esos docentes en el aula, realmente poder tomar en cuenta a ese niño que muchas veces no es que quiere estar inatento, distraído, necesita una ayuda especial.
Entonces, actuar a tiempo, acercarse a ese departamento de la escuela y poder comunicar esas observaciones para que ese niño reciba una intervención a tiempo. Un referimiento a tiempo. Claro que sí. Pero además, ellos dentro del aula, el manejo, luego que tienen el feedback ya de los terapeutas, cómo pueden ellos mismos ayudar a que este niño comience a recobrar su confianza en sí mismo y desetiquetarlo, ¿verdad? Excelente, Bettina, me encanta esa recomendación. Indira. Gracias por aceptar esta invitación. Si hay algún otro comentario, algo más que te gustaría añadir a este conversatorio tan hermoso que hemos tenido hoy, tan importante para la familia dominicana, para los padres, para los hijos que necesitan ayuda en este momento a nivel escolar y para el éxito o el fracaso escolar, ¿qué no se nos quedó que es importante mencionar en este momento? Que es importante mencionar para las familias, darle la oportunidad a los hijos, creer que sí pueden, creer, animarlos, aceptar también, porque esa es una parte importante. Aceptación. Es una palabra clave aquí. En este momento de dónde está su hijo y confiar que con la ayuda oportuna es para adelante, que van a seguir hacia adelante y que lo mínimo resultado es importante, cuenta. Eso cuenta. Excelente. Cero comparaciones, sino simple y llanamente dejarse guiar. Excelente, Bettina. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio tan hermoso. Gracias para la familia. Indira, siempre a la orden, siempre a la orden. Yo muy feliz de estar aquí. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en otro episodio más de Vivir en Armonía. Los esperamos en una próxima emisión.